Pero Ya, antes de explícale comenzar, tú. Hay que ponerse serio ya. no, serio, No si sé. siempre. La cosa es la siguiente, bueno, a todos los invitados, ¿ya? Siempre bueno, a todos, Alfredo, que fue el primero y único que hemos tenido, tú eres la segunda invitada, ¿ya? Le damos la opción de elegir el tema de cortina musical del episodio, ¿ya? Así que tienes que elegir un tema. ¿Por qué no me preguntaste eso antes? No, pero es que si ahora no están, esto no va a quedar grabado. Estamos Va a grabando, pero partir no. nomás y después vamos a decir, esto lo estamos haciendo antes para que esté, no es que te Ah, queremos pillar de improviso, ¿cachai? Entonces tú no, eliges el tema, piénsalo, dinos el tema, entonces después nosotros lo ponemos, ¿cachai? Y así como yo hacemos Igual una nosotros edición. tenemos capacidad de veto, podemos vetarlo. Lo encontramos Exactamente, demasiado. los dos tenemos capacidad, no nos podéis venir con un tema que a nosotros no nos Ponnos a guste. Ricky Martin. No te- No, ¿Ya? Pero te vamos a decir, ¿cómo no, qué? pon a Ricky Martin, te vamos a decir, no vamos Ah, es un reggaetón. con un reggaetón, no. Con un perro intenso hasta el piso. ¿Ya? Entonces, no. Ya, ahí podemos sugerir otra cosa. ¿Ya? Pero no, eso no. Así que tenés tiempo, así que piénsalo, te quería ahora o más rato, no te decís, mira, Cuando tú tan quieras, a lo mejor puede venir a ti después, no sé, pero tenemos que Sí, zanjar ese algo se me va a tema ocurrir. antes de que terminemos pero el día. eso va a empezar, por ejemplo, así que empiezo a grabar desde ya, queda el tiempo, ¿o no? Porque en teoría lo que sucede es que tú ya elegiste el tema, y el tema ahora está sonando y nuestras voces van a empezar ¿cómo se llama? Claro. A empezar a salir en la cuestión del Te podcast. Así, cacho. el podcast es así, ¿verdad? Como que empieza la canción y nosotros estamos hablando por abajo y aparece, ¿verdad? El tema que tú elegiste. Qué entretenido. ¿Verdad? Oye, empecé a hablar de neurociencia, entonces Shine on Your Crazy Diamond, ¿no? Ya, quería ese. Ya, Ya, sí, la me versión parece. original del disco en Eh, estudio. Ya, Bueno, ya estamos grabando, así ya, que está hay bien. que decir con quién estamos, Rock. ¿Ya? Así que en Ya. esta ocasión estamos No, con no, espera, Soraya. pero digamos todo, digamos, buenos días, buenas noches, telespectadores, bla, 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 nada, bla, bla. vos dale tú. No, dale tú, pues, si tú soy siempre como el anfitrión. Bueno, en este, ya no me acuerdo qué episodio es, episodio Es 8, como el episodio episodio 7, 8 o 7. estamos por ahí, no sé qué episodio es. Sí. Estamos, tenemos nuevamente una invitada en este caso, así que no nos pueden acusar de sexistas. ¿Ya? Ahí la razón de fondo de por qué me Siempre, invitaron. siempre hemos dicho que la orden de los caballeros científicos, el caballero no significa que sean hombres, puede ser perfectamente La orden de los caballeres. Lo que Una caballero. caballera. Claro. es Entonces, caballeres. invitamos a una física experta en neurociencia, que es Soraya, ¿ya? Soraya Mora, ¿ya? Y a que le damos la bienvenida a este episodio del programa, ¿ya? Y por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que hacerle es: ¿qué diablo es la neurociencia? Porque yo, la verdad, Otra idea. Bueno, hola. Ay, la pregunta, ¿qué diablo es la neurociencia? Úchala. Como la física estudia el universo y estudia el comportamiento de la naturaleza, la neurociencia podría ser como un símil, pero a nivel cerebral. Como estudia cómo se comporta el cerebro y cómo funciona y nos hace funcionar todo el cuerpo. pero ahí no solamente hay físicos metidos. No, hay de varias áreas en realidad, física, biólogos, por sobre todo biólogos, pero hay gente Psicólogos. dedicada a la medicina, psicólogos, psiquiatras, de todo. Es Y, súper amplio, bueno, si miras como la gama de gente que estudia eso, es súper variada. y seguramente mis amigos biólogos y biólogas van a poner el grito en el cielo con lo que voy a decir, pero ¿y cachan algo los biólogos, la verdad? Oh, qué ofensivo. Pero es que si lo ya, Ya, pero mira, Darwin en es algún minuto, biólogo, Darwin. Pero puta, pero en Darwin. algún minuto la neurona se modela como la red neuronal se modela como un circuito eléctrico, así que al final siempre usar la física para todo, Es que, viéndolo desde ese punto de vista. si lo miráis desde el punto de vista histórico, quizás es un desconocimiento horrible lo que voy a decir, pero si tú miráis la biología así en términos históricos, grandes próceres, tienen a Darwin, y los siguientes grandes son Watson y Crick, y Watson y Crick eran físicos, pues. Entonces, ¿dónde hay? En cambio, si miráis la Ya, historia de pero no soy matemáticas, así. Pero No no, soy igual, no, ya, no, no sí. sé, te vas la a tú canales también iónicos te y a ver estabas moléculas. riendo. Sí. Es que no No, no sé se Yo si puede. no creo que debería haber no todo debería haber depende. un límite. Si finalmente la ciencia es una sola y como que hay personas que se especializan en distintas partes nomás.
Están los que No, ponen no, sí, ladrillo, otros ponen el estuco, otros pintan. Pero todos están haciendo una pareja, ¿sabes? O un edificio, lo que sea. bueno, Y, dentro de la física también se da Sí. que hay físicos que dicen que la física es toda física partícula y el resto de la física es química. Y la miran como en menos las otras áreas. Sí, bueno. De hecho, si lo ves así, en realidad todo es matemática. o sea, mira, yo también pienso, por ejemplo, la neurociencia, yo creo que, pienso yo, dentro de mi ignorancia, que tiene mucho que ver con la filosofía, ¿cachai? Yo creo que de ahí viene el origen. O sea, que diga ciencia ya, porque tiene método científico, pero estaba Descartes y todo esto que se empezaban a imaginar que era la mente humana y los sueños, que eso era antiquísimo, el oráculo. Y esos eran como los primeros, yo creo, eh, ¿cómo se llaman? Neurocientíficos. O sea, imagínate estos que, no sé, pues, sacaban los cadáveres y abrían los cerebros para ver lo que... Ellos, no sé, pues, eran los pioneros de la neurociencia. Y hasta donde yo sé, ¿cachai? O sea, todas estas nuevas técnicas, ¿cómo se llama esta? Que te inyectan algo y ven como tu cerebro en tiempo real, como bueno, unos cascos y pueden ver, te estimulan cosas. Eso es nuevo, eso tiene 10 años, 15 años, entonces es una ciencia que es totalmente nueva, pero los grandes próceres son antiguos, las que hacían. No me acuerdo si Leonardo da Vinci, de nuevo que siempre aparece en nuestros programas, yo cacho que él sí habría cadáveres, pues, y demás, que habría cerebro, De y, hecho, sí, pues. sí, No y sé si tenía unos cerebro, pero dibujos, tiene pinturas de dibujos de sí, cadáveres. De sí, hecho, yo sé una cosa que es media truculenta de Leonardo, que es que él, no sé si la habrá inventado, pero él utilizaba una técnica para diseccionar un ojo, que era muy interesante. Vertía clara de huevo, ¿ya? En un recipiente, ¿ya? ¿ya? Vertía el ojo dentro, completo, ¿ya? Y luego de eso hacía hervir esa cuestión y la clara de huevo se solidificaba, se cocía. Entonces después sacaba la clara de huevo y con la clara de huevo partía con un cuchillo por la mitad y le quedaba el ojo intacto. Lo podía observar. ¡Wow! Genial, genial la ¡Qué idea, ¿no? leve! Sí, Sí. Pero qué tú genio. hablas de algo de la filosofía. Yo creo que la filosofía, también desde mi desconocimiento, el filósofo básicamente trata de pensar y pensar sobre la vida, pensar sobre la existencia, y eso es más como una consecuencia de la neurociencia, porque la neurociencia se enfoca más que en el pensamiento o las consecuencias del pensamiento, en ver cómo pensamos, ¿no? O sea, sí, pero yo siempre he pensado que los filósofos son los padres de todas las ciencias, así que, independiente si es neurociencia, física o química, todo nace de la filosofía, que hay que pensar y después aparece el método científico. Sí, Pero, claro, si lo ves así, sí, por la neurociencia todavía no encuentra, pero quiere saber cómo pensamos y cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos, cómo hacemos un montón de cosas que todavía están ahí en estudio, como es nuevo, una ciencia O relativamente sea, nueva. mira, y también está en el siglo XX, que el siglo XX es lo que tenemos más cercano, como lo más importante en realidad, pero tenéis toda la cuestión de los computadores, la máquina de Turing, ¿cachai? La cuestión de teorema de incompletitud de Gödel, todas esas cuestiones que tienen que ver con algoritmos y el cerebro y los modelos matemáticos, ¿cachai? Bueno, yo por eso cuando supe que iba a hablar de neurociencia traje este libro que tengo yo que es un poco parecido, que es de un matemático, ¿cachai? Y Roger Penrose ha salido muchas veces en nuestro ¿viste? Entonces, él no es un neurocientífico, es un matemático, ¿cachai? Pero le gustan los problemas y algo así, ¿cachai? Entonces, claro, la neurociencia ahora tiene un montón de herramientas nuevas. Veo yo, también estoy a puro lucubrando, no soy experto. Herramientas técnicas nuevas. Y me imagino que deben haber un montón de preguntas y un montón de cuestiones. Sospecho yo que toda esta investigación finalmente está financiada por las grandes compañías. Yo tengo un amigo, el Alexander, tú lo conocís, Mauro, que él sí. hizo su tesis como algo relacionado con neurociencia en un momento y eso era financiado por Nokia. Y Nokia pagaba, ponía la plata porque Sí, estaban pues. inventando una cuestión para... tenía que ver con los audífonos y cómo producir estas cuestiones como de sonido binaural con los teléfonos celulares, una cuestión así, ¿cachai? Eso la Cómo plata la pagaba controlar a la Nokia. gente. ¿Ah? Cómo controlar a la gente. No, y estaba esta Sí, otra sí. cuestión de una que se llama Bone Conducting Device, que era como un audífono que tú te ponías aquí y te transmitía el sonido por el cráneo.
Claro, esa cuestión. Entonces tú tenías, y yo lo probé una vez, era como un audífono que tenía una cosa metálica que te la ponían acá y tú escuchabas, y era increíble porque te hacía vibrar el ¿Qué te cráneo y hace te vibrar llegaba el cráneo? finalmente la onda Genera al sistema resonancia en auditivo. la cavidad Claro. craneal. Entonces Wow. eso era financiado por una compañía. Entonces yo creo que también están todas esas cosas detrás. Como siempre en la ciencia tiene que haber también un interés, pues es como Interés económico más que nada, ¿cachai? pues si lo ves así, como los avances científicos y neurociencia están financiados por, no sé, por fuerzas aéreas o qué sé yo, Claro, cosas los así, que hacen cosas estas cuestiones bélicas, que tú pues. manejas con la mente. Sí, Mm. sí, sí. Al Oye, final yo pero creo que en un futuro van a pelear robots, no van a pelear más humanos, porque los robots van a ser tan inteligentes que van a poder decidir y pelear entre ellos. Pero eso es terrible. ahí Eso es se viene la terrible. revolución. Encuentro que lo peor que me podría pasar a mí es que me mate un robot. Pues yo el otro día pensaba eso, que venga un dron y me dispare. ¿Cachai? La weá sería la peor forma de morir que me puedo imaginar. La revolución. No sería yo, weón. Y no estamos lejos de eso. Bueno, hay una De hecho, película que se no. llama I Am Mother, que de Netflix, sale hace muy poco. No les voy a contar, pero tiene un poco que ver con eso. Un robot que tiene un montón de, de embriones humanos. Entonces, cada cierto tiempo saca un embrión y lo cuida, ¿no? Para que Ya, pero no. eso es un spoiler, eso parece el final. Sí, un spoiler total, pero no le estoy contando nada de la película, así que está en eso. Oye, Contaste Soraya, fundamental. pero véanla, está entretenida. Oye, el otro día estaba conversando con Rodrigo, no en un programa, sino de forma más informal, sobre el aprendizaje y No todo el cómo, programa. no, claro, Por supuesto. sobre el aprendizaje y cómo la experiencia y la teoría podían jugar ahí un valor importante. Entonces, hacíamos comentarios, de, por ejemplo, que nosotros, que cuando más cabros aprendimos un montón de cosas, en la actualidad las hemos vuelto a aprender, pero con mayor profundidad, por ejemplo, por diferentes motivos. Entonces, cuando chicos agarramos una cierta teoría que según nosotros la conocíamos bien, pero cuando esa teoría que nosotros manejábamos la volvemos a ver, pero desde el punto de vista de la experiencia, ¿ya? Es absolutamente distinta y el aprendizaje es distinto. Bueno, a ti te Entonces, pasó eso ayer, pues, o antes de ayer con sí, Maxwell sí, Boltzmann, ¿no era algo así? Con mecánica sí, estadística. precisamente estudiando una cuestión de mecánica estadística, lo comprendí de una manera que nunca antes lo había pensado. Y ahora lo entiendo de una manera más rotunda, como más pesado, así, con mayor profundidad. ¿Ya? Entonces, ahí desde el desconocimiento hablábamos con Rodrigo sobre las redes neuronales, que seguramente la experiencia, no solamente la experiencia mecánica y estadística, pero la experiencia de años de vida, generaron redes que cuando volví a ver eso, la teoría que había visto hace 20, 30 años atrás, ¿ya? La experimenté de manera diferente. Y creo que eso debe tener parte de relación con neurociencia, ¿o no? De hecho, sí, harta, porque cuando uno es niño y aprende, el aprendizaje se genera porque se generan redes neuronales que se hacen específicas para un aprendizaje en particular. Por ejemplo, la física y la matemática. Para poder entender todo lo loco que es eso, necesitas crear una red distinta a la que tiene otra persona que no ha estudiado eso. Y esa red se Pero, potencia con el tiempo, se va eh, potenciando y se va fortaleciendo. Y ahí le puedes ir agregando más cosas o quitando cosas dependiendo de la necesidad. Entonces, al oye, final, todo y una, esto, para la gente que no conozca nada del tema, cuando se habla de una red neuronal, o una red neuronal, ¿a qué es en el fondo? sería como, teóricamente hablando, como un conjunto de neuronas que están comunicadas unas con otras y que entre ellas comparten información. O sea, es ¿Ya? como un circuito eléctrico, por eso te decía adelante que se ha simulado ¿Ya? como un circuito, como que tienes mucha resistencia una al lado de otra y todas están conectadas. O sea, y empieza a funcionar como un paquete, por así decirlo, en conjunto. Es decir, entre mayor sea el número de posibilidades que tú tienes, o de sinapsis, ¿ya? Mayor va a ser la capacidad de procesamiento que tú tienes de información. Sí, no, porque cuando se crean, primero al principio, cuando se crean las redes, claro, mientras más conexiones tengas, como mejor porque vas a recibir mayor estímulo. Pero después con el tiempo, cuando la red se empieza como a especializar, no se necesitan todas las neuronas. Entonces empiezan como a eliminarse las neuronas que no son necesarias y quedan las que son exclusivas, como las que quedan más potentes, por así decirlo, Eso es lo que las que se decía, comunican me mejor. acuerdo que decía
que el alcohol mataba a tus neuronas más lentas. Entonces, cuando uno tomaba, hacías que tu cerebro funcionara más rápido. Pero, si Ah, una vez sí. tú me mandaste un gráfico que era el nivel de El creatividad, tic creo de que era, Palmer. Se llama. el nivel de creatividad versus la concentración de alcohol en la sangre. Sí, el Había tic de un Palmer. nivel, había un intervalo bien pequeño, pero Era, intervalo casi una delta de Dirac. donde, claro, ahí la creatividad, ¡pum!, se te iba para arriba, así. Era un momento y después te tomabas una gota de alcohol más. ¡Ay! Te no volvías más. Y yo creo que es tan relevante, sobre todo en el mundo de la ciencia, ese gráfico, Ese porque a momento. todos nosotros nos ha pasado, a todos, sin excepción. Sí. Ya, pero Oye, pero espera, estará así el mismo volviendo. gráfico con droga, como con No, no lo he LSD. visto, no. Era con concentración de alcohol en la sangre que yo vi, el tic de Palmer, pero tiene que haber uno que es para todo, tiene que haber uno para todo. Yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el estudio en aras de la ciencia. No, por Pero volviendo supuesto. a lo que tú decías, yo creo, sospecho que ese modelo no, no es que esté malo, pero está demasiado en bruto, ¿cachai? Es como estar Ah, hablando sí. del budín de pasas de Niels Bohr, ¿cachai? De la física nuclear, ¿cachai? Es como una cuestión muy, Mm. muy No, cruda claramente todavía. O pasan sea, muchas más cosas adentro, yo no, siempre no me solo pongo es a que se pensar, por conecten ejemplo, neuronas. en el balance de energía del cerebro, de la potencia que tú gastáis en la cabeza, que yo calculo que debe ser del orden, no sé, de 10, 100 watts, no sé cuánto es lo que tú producís del calor, puro pensando en el calor que te sale de tu cabeza, ¿cachai? O los números de los ajedrecistas cuando juegan ajedrez, ¿cachai? Y tú podés como calcular la potencia que tú estás consumiendo. Después Eso tenéis la está entropía, comprobado. y la entropía no termodinámica, digamos, y también la entropía de la información, que tiene que ver con cómo tú almacenás los datos que tú hablas, ¿cachai? Porque claro, suena re fácil decir que las neuronas comparten datos, pero ¿qué es un dato, ¿cachai? ¿Cómo están almacenados y cómo tú accedías a esta cuestión, ¿cachai? Y eso necesita energía para funcionar. Entonces, cuando así todo esos balances, el cerebro, la máquina que tú tenías aquí, es increíblemente eficiente. ¿Cachai? Si tú pensás en ese modelo que decís tú, para hacer todas las cuestiones que hacemos y controlar todo, ¿cachai? Todo, todo, no da el cálculo. Tú no podés construir un computador tan complejo que quema aquí adentro y que gaste esa energía basado en ese modelo, ¿cachai? Tiene que haber otra cuestión del Bueno, funcionamiento fundamental que no cachamos todavía. O sea, creo yo, dentro de mi ignorancia suprema. sí, igual el concepto Red TD fue súper simplista. Pasan muchas más cosas ahí dentro, pero claro, por eso precisamente para ahorrar el gasto energético, es que como que se va limpiando el cerebro y va quedando solo lo necesario. Y se van muriendo neuronas que están puro gastando energía de gusto. O sea, a ese nivel de bacán es el cuerpo humano. O sea, sabe qué sirve y Eso qué no es le un hecho, sirve, y yo lo no que no sabía le eso. sirve lo elimina. De verdad las neuronas que no sirven se van. Se mueren, ¿no? Sí, se las comen. Así que Oye, se mal. desecha. Es Esperemos que un político va a aplicar esta increíble. teoría. Es decir, dame estos hueones que no sirven. Chao. Chao, Yo no sí. sabía eso. ¿Y qué hay que hacer para que no se mueran? Hay que pensar más. Es que no, es que piensa que, a ver, voy a ponerte un ejemplo, cuando eres, no sé, estás aprendiendo a caminar, los bebés. Hay ciertos procesos a ciertas edades que se tienen que cumplir. Y Sí. para que se cumpla, por ejemplo, aprender a caminar, está todo tu cerebro como que está justo madurando en la zona que tiene que ver con la parte motriz. Entonces ahí está concentrado todo el foco energético. Entonces es crear muchas redes neuronales, se conectan muchas neuronas, pero una vez que tú aprendes a caminar no necesitas la conexión completa, porque necesitas un grupo de neuronas que son específicas para caminar. No todas las, imagínate, si no se eliminaran neuronas con todo el aprendizaje, tendríamos una cabeza Pero gigante. entonces tú, Todas las neuronas juntas. por ejemplo, ya, porque tú estás hablando de un concepto súper tangible como es aprender a caminar, aprender a hablar, masticar, comer, no sé. Pero eso se da también en, por ejemplo, en ser egoísta o no sé, o robar, o, ¿cachai? Esa cuestión tú la aprendí. ¿Cómo es eso? Porque también Ahora eso que es una igual, actividad, ¿cachai? Que tú sí, podías aprender a ser egoísta. O sea, yo también observo, por ejemplo, a los cabros chicos y según cómo, no sé, evolucionan de distintas formas, ¿cachai? Y eso entonces te decía que que si tú fuiste es, criado egoísta, vaya a ser para Me siempre. acordé, es que que te es quedaste un súper poco pegado. interesante. ¿Cómo? Te quedaste un poco pegado Ah, en la ya. cámara. Perdón, perdón.
Perdón. Y me Madre. dice, tu conexión a internet es inestable, me dice. Yo estaba pensando me acordé del señor Burns en Los Simpsons, cuando de repente tenía un cráneo, ¿ya? Y le decía a Smithers que la complexión del cráneo de tal persona lo hacía un buen candidato, no sé para qué cosa. En el fondo, este estudio que se hacían como a principios del siglo pasado, de según la forma del cráneo de la persona, era un delincuente o no era un delincuente. Y los tipos estudiaron esa O sea, cuestión. por eso, pero volviendo al mismo tema que estaba hablando para adelante, por ejemplo, bueno, hay aprendizajes que están mediados por la experiencia y su entorno y todo, pero por ejemplo hay otras cosas como los psicópatas, que ¿Ya? tienen un área definida que se llama amígdala cerebral, que tiene relación con el área de la empatía, que la tienen más pequeña que las personas como normales, por así decirlo. Entonces, ellos de verdad no sienten empatía por la persona a la que están agrediendo o abusando, porque no tienen una condición neurológica que no los deja ser empáticos. Mm. ¿En serio? Entonces, Eso me recuerda a la película Capitán Calzoncillos. ¿Tú la viste esa, bro? esa no la conozco. No, que ahí salían unos que tenían como una parte del cerebro que era como de los chistes. Entonces, como que ese hombre se reía todo el rato. Y estaba Era Atlántida. el profesor Pipicaca que les quería reducir esa parte del cerebro a la gente para que nadie se riera. Es como, Capitán Calzoncillo, lo voy a buscar. Es de niño, de niño. ahí inmediatamente se nota que tenemos hijos. Yo la vi en el cine. Bueno, Oye, entonces, Soraya, esta cuestión de la educación virtual que estamos viviendo ahora en etapa de pandemia es un chiste en el fondo, que hay ciertas sí, cosas que no se van a lograr. o sea, claro, el contacto humano yo creo que es imposible de como solventar, pero ¿Cómo se quedó pegado? ¿Quién se yo, quedó ¿Cómo pegado? quedó yo pegado? Ah, ah, Yo me quedo pegado. No, hay cachado que los alumnos están haciendo esas cosas como, precisamente como que se quedan pegados y no se quedan pegados, pero se dejan de mover, como que piensan que están pegados. Un así. troll. Así porque pensé en eso. Es un nuevo truco, así tú te dejas de mover y los otros Sí, piensan que tú te quedaste pegado y dicen, puta este weón, y te empiezan ya a estamos tirar y tú no grabando. estás pegado. pero, A ver, lo voy a bueno, intentar. ¿qué te pasó? Voy a intentar quedarme Hoy pegado. sí, No, güey. ¿Cómo? claro, No, ahí está. intenté quedarme pegado, pero no pude, no lo logré. Oye, así que entonces la enseñanza virtual Inquietud. ya, podrá lograr algunos objetivos, pero no todos, pues, ¿ya? No, 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 claramente no. Ya, Necesitas yo todavía contacto humano. ando buscando todavía el paper que lo diga, que se case con esa cuestión, para poder enrostrárselo a toda la gente que me dice, pero sí puedes hacer el laboratorio virtual. Y yo, es un laboratorio, ¿cómo lo voy a hacer virtual? ¿Ya? Necesitas experimentar ahí. Aprendamos a andar en yate por la web. Aprende a nadar. Con la Aprendan a nadar, caleta del Don Cooper. aprendan a nadar virtualmente. No, yo me acuerdo que todo esto partió porque yo decía, por The Matrix, porque yo decía que había una parte que estaba la mujer que se enchufaba una cuestión y aprendía a pilotear helicópteros. Entonces como que se enchufaba una cuestión así, ¡ah! Y después como que se iba Sí. y piloteaba un helicóptero. Y yo decía que eso era imposible, weón, era imposible, aunque tú te pudieras transferir la cuestión completa y de verdad, así, los datos completos, nunca ibas a poder hacerlo. Así que no había ya A, aprendido de verdad, ¿cachai? a menos que se me acaba de ocurrir que la experiencia, que era lo que hablamos, que nos contaba un poco Soraya, la experiencia se pudiera también Es que no se descargar. puede, Mauro, no se puede. Imagínate que tú, Replicar. que a ti que te vinieran y te dijeran y te transfirieran cómo ser campeón de los 100 metros planos, weón, la técnica que tenés que hacer para correr, ¿cachai? No podís, weón, porque no tenéis los músculos, no podís, ¿cachai? Tú para pilotear un helicóptero tenés que haber piloteado y desarrollado una memoria táctil que no. Claro, tú abogás que tú ya, imagínate que podís transferir eso, pero no tenéis las condiciones físicas, no las podéis tener. Bueno, a lo mejor el ejemplo de pilotar helicóptero no es muy bueno, pero otro que te puedan enseñar, no sé, levantar pesas, no sé,
hacer algo No, que tenga que ver más Sí, con o el necesita el entrenamiento muscular ahí claro, del cuerpo. claro, y que tengáis las conexiones. Por ejemplo, yo recién estoy desarrollando poder soltar este dedo en el anular, yo nunca lo había podido soltar, ¿cachai? Ahora que estoy con las clases del piano y me ha costado más que la cresta, me llegaba a doler la mano, weón. Y ahora recién, porque ahora que de viejo lo pude ligar, porque yo nunca antes lo había usado. Entonces, claro, a mí me pueden transferir todo del piano y convertirme en Glenn Gould, pero no voy a poder articular la cuestión porque no tengo el músculo. ¿Cachai? ya, estoy de acuerdo que quizás si tú tienes una imposibilidad de tipo física, no tienes los músculos desarrollados ni nada de eso, claro, por más que te transfieran toda la información de cómo hacer algo, no vaya a poder. Estoy de acuerdo con eso. Pero el caso del helicóptero yo creo que puede ser distinto. Porque Puede ser, sí, sí. si bien es cierto, podéis, suponte, del teléfono ya te descargáis toda la información de cómo pilotear un helicóptero, pero lo que decíamos antes, pues si por ejemplo tú sabes cómo por ejemplo un piloto aprendió y cómo tiene la experiencia, y si esa experiencia está en una red neuronal de alguna forma, y tú pudieras sacarla de ahí, descargarla y pasársela a otro weón, se me fue la chuchada, perdón, ¿ya? Pasársela a otra persona, ¿ya? Entonces, esa persona cuando descargue la información de cómo pilotear un helicóptero, no solamente va a descargar la información de cómo pilotear un helicóptero, también va a descargar la experiencia de la otra persona de pilotear un helicóptero. Y ahí no tiene el problema que tú estás diciendo. Es Es que que yo creo que ahí depende, ¿eh? un ejemplo Porque parecido no a creo lo que que tú sea decías. igual mover la palanca brutamente que moverla sutilmente. Me imagino que Pero el Mira, helicóptero se piensa puede cuando tú mover. estás aprendiendo a hablar, ¿verdad? Cuando los niños están aprendiendo a hablar, que tú le decías al cabro chico, no sé, weón, Rodrigo, y weón no lo puede decir, el weón no puede, ¿verdad? Igual tiene que hacer el cerebro nuevo y todo nuevo, ¿verdad? Y no puede, porque no tiene la lengua, no tiene el músculo, nunca lo ha hecho, necesita en la práctica, ¿verdad? A lo mejor bueno, él, los franceses y francesas tampoco pueden decir los Rodrigo. chinos, claro. O no sé, pues cuando cuando hacen un dibujo, que hacen los buenos ven hacer unos dibujos y dicen, no, pinta una cuestión, y pintan, y ellos de verdad creen que están dibujando la wea en la raja, pobre, puesto y miráis el mono, un mono, bueno, así increíble, pero ellos pueden ver otras cosas, ¿cachai? Entonces, o andar en bici, para que no sea el helicóptero, ¿cachai? Andar en bici, que tú no sabías andar en bici y te transmiten cómo andar en bici, que esencialmente tienes que pedalear y mover el mármol, no hay mucho que aprender, pero te aseguro que te subiste y sacas la cresta, güey. Te Con lo la voy motricidad fina. Sí, pero yo voy, sí. A ver, porque vamos al ejemplo de las bici, nuevamente, voy a insistir en eso. Tú mantenías el equilibrio en las bici porque mientras que estáis pedaleando y manejando el manubrio, tú tenías un montón de información sobre equilibrio, tipo, velocidad, de ¿ya? control Camino que te automático, siguen, ¿cachai? ¿ya? Y tú vas tomando decisiones frente a esos estímulos externos que te van llegando, ese input, a la caja negra que te va llegando. Ese input tú lo recibes y frente a ese input tú lo procesas rápidamente, dado la experiencia que tú tienes en tu cabeza, y tú mandas señales de vuelta que giráis manubrio, pedaléis más Exactamente, rápido. exactamente. Pero esa señal que tú mandás no va a poder producir el propósito porque no, el conducto por el cual viaja y finalmente el transductor que convierte ese impulso eléctrico en un movimiento mecánico no existe o no está preparado para procesar esa información. ¿Cachai? Y no va a funcionar. Bueno, pero nos Pero a estamos lo que yendo por las ramas, no estamos yendo por las ramas. no, no, está bien, sí, es interesante. No, Pero para nada, de hecho. Incluso, por ejemplo, el mismo, lo que se llama la pinza, que fue súper, evolutivamente hablando para nosotros, fue súper ventajoso y que desarrollamos un área en el cerebelo que nos permite hacer esto. Y esto, hacer este movimiento nos generó un montón de ventajas porque nos permitió crear herramientas para atacar, lamentablemente, atacar a otras especies y poder sobrevivir, pues. Entonces, esto lo logramos por una cosa muy, no sé, desarrollo neurológico dentro del cerebro. Entonces, para andar en bici es como lo mismo. para los que no están viendo el canal de YouTube, en este momento estamos ¿Verdad? los tres ¿Esto qué haciendo significa? la actitud de pinza con los La dedos. pinza, la pinza. La pinza. Con eso Se me olvidó ese detalle. puedo fumar A mí hojitas de en la marihuana. clase de piano la profe me dice que haga la pinza cuando uso el pulgar para bajar el índice.
Y luego el índice se venía para arriba. Entonces me decía, cada vez que hay que usar el pulgar, piensa en la pinza y funciona. Es increíble, como que tú lo Y de verdad pones en la funciona. cabeza a fuego, ¿cachai? Y Cuando, funciona. cuando yo estudiaba violín también, pues tenía que hacer este movimiento de pinza, pero con todos los dedos. De una mano después la otra. Y lo tenía que hacer súper rápido para después controlar los dedos cuando tenía que tocar el violín y hacer los deajes. Qué buena, Sí, Un es un muy buen movimiento ejercicio, súper un rato, terminé simple, en chato. pero es Terminé en chato. fundamental. No, Oye, bueno, sí. pero también tiene la articulación y toda la cuestión, pues si no es solo el movimiento. Bueno, O sea, el dedo pulgar salido, esa cuestión también te permite hacer un montón de cosas. Aunque los monos también lo tienen, pero tiene el agarre. ¿Ok? pero los Y eso monos también, no pueden hacer esto, ¿sí? No sé. Yo tampoco creo que sé. los orangutanes sí. Creo que no estoy tan seguro que se pueden hacer el movimiento de Sí, yo pinza. también creo que puede ser, porque me he visto así como Durango tan colgado, diga. No, sí, sí. Los orangutanes agarran palitos, por ejemplo. Yo he visto estos que agarran Sí, palitos y los meten en los hoyos de la de hormiga, de los los panales de sacan y abeja. después eso lo hacen. Lo Sí, hacen. Pero bueno, un orangután es don orangután. Son gallos muy sí, brillantes. son superiores a nosotros. Oigan, muchachos, estamos en el tiempo. No, ¿en serio? Se 29. pasó 29:33, rápido. ¿ya? Así que hay que despedir este momento. Pero no, Y si está bueno el programa, ¿por qué no vamos a terminar? Ya, bueno, esta vez sí tenemos que ser coherentes con nuestras propias reglas. claro, porque aparte del anterior, esto fue muy volado porque le agregamos la parte de la medición de los Sí, rayos el programa anterior fue muy largo. cósmicos y terminó un programa de 1 hora. Así que no, tenemos que ser consecuentes con eso. Así que para la grabación, por último, después seguimos conversando y ahora debe salir la cortina musical. Sí. Oye, pero no, despidamos a la invitada y dejemos o sea, muchas gracias por venir a nuestro programa, estamos muy felices de que hayas venido y No, bacán, estuvo muy entretenido. seguramente va a haber una segunda parte, o tercera también puede ser. Y bueno, eso, cortina musical y nos vemos para la próxima semana. El Gracias por la Aprendiz de invitación. Física con Mauro y con Parra. La orden de los caballeros. Ahora sí. La orden de los caballeros.